Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a su sede académica de Chile, Flaxo, Chile. Es un gusto tenerlas y tenerlos aquí. Estoy parado aquí porque lamentablemente ya no quedó sitio ahí. Me pidieron quedar acá, si me van a escuchar. Con la paridad. Digamos. Hoy, esta tarde, vamos a tener el gusto de presentar nuestro tercer informe regional, el tercer informe que el sistema Flaxo está trabajando. Este informe ha sido trabajado durante poco más de un año y ha sido coordinado por nuestra sede académica del Uruguay. ¿De acuerdo? Están aquí con nosotros Ana Gabriela Fernández y Carmen Benamendi, que fue el equipo que coordinó a las 12, 13 sedes que estuvieron haciendo el esfuerzo en este periodo. Este es el informe y creo que todos ustedes tienen acá este documentation donde todos pueden descargar, si quieren, a un QR el material. La presentación va a ser muy simple. Vamos a tener unas palabras al inicio de nuestra secretaria general, Josette Ayman. Vamos a tener después las palabras de la subsecretaria Luz Vidal. Muchísimas gracias, subsecretaria, por acompañarnos esta tarde. Y después vamos a tener unos minutos para una reflexión que hagan nuestras dos coordinadoras del informe. Me refiero a Ana Gabriela y a Carmen, que están a los extremos de la mesa de trabajo, para después tener una suerte, si quieren, de pastillas, sí, sobre 3 informes nacionales que van a estar a cargo de Flaxo Ecuador, Flaxo Brasil y Flaxo República Dominicana, y presentando en su momento a cada una de mis colegas. Sin mucho más trámite, le doy la pasada a nuestra secretaria general. Josette, por favor. Ahí, ¿quieres? Porque te escucha ahí. Sí, ahí se puede. Gracias. Primero que nada, bienvenidas, bienvenidos excelentísimos secretarios embajadores, estados miembros del Flaxo, queridas, queridos directores de unidades académicas del sistema Flaxo. Dicen que hable más duro, ¿verdad? Al final no se preocupen, trataré de hablar más duro, sin embargo, uno tiende a estos años de hablar querido. Pero no, para esta Secretaría en general, pero también a título personal, es muy grato y es un gran honor poder presentar este tercer informe regional. Y digo por qué es grato, porque la Secretaría en general tomó la decisión hace un par de años de que la Flaxo ha sido y tiene una historia muy importante a través de estos 65 años de acompañar a la región en sus diferentes ciclos políticos. Y en ese acompañamiento, el instrumento que hemos tenido y que hemos puesto, siguiendo el acuerdo constitutivo de la Flaxo, es generar insumos para crear política pública que genere igualación de derechos y bienestar. Integración, no solamente integración regional, integración de las sociedades, integración a través del desarrollo y a través de políticas de bienestar. Y este informe, además de los que ya presentamos, que tocaron temáticas tan importantes como en la educación superior o la educación secundaria, el primero, y migraciones el segundo, viene a ser también un informe pionero en la región por los insumos, por la forma en que se investigó y por la manera en donde se dio esa transdisciplinaridad en la aproximación a el problema y sobre todo no solamente se queda como un señalamiento de cuáles son los desafíos, sino que es propositivo en cómo trabajar políticas públicas. Y ahora conversando con la señora viceministra que nos acompaña, que nos honra con su presencia esta tarde, hablamos de la importancia de la transversalidad de género. Esta es clave para construir esas sociedades más justas, más igualitarias, pero sobre todo más dignas en donde podamos convivir, en donde podamos trabajar, en donde podamos tener y ejercer
no solamente el derecho, o sea, ejercer nuestros derechos, sino tener acceso a las oportunidades, porque también eso es un gran desafío, ¿no? Generalmente uno crea política pública señalando que hay oportunidades, pero muchas veces no están los puentes para acceder a esas oportunidades o quedan sin acceder. Este informe creo que viene a contribuir a señalar a Claxo como un aliado estratégico, no solamente a través de su aporte académico, sino como un aliado estratégico para los tomadores de decisiones, para la construcción de política pública que venga a ir cerrando estas brechas de género que propician grandes desigualdades en toda nuestra región. Así que, como les decía al principio, yo reitero para esta Secretaría General y para mí personalmente es un honor presentar el tercer informe regional de la Claxo, políticas públicas de igualdad de género en América Latina y el Caribe en el siglo XXI, pero además me honra compartir mesa con la señora Carmen Beramendi, pionera en estos temas, con nuestra directora Ana Gabriela Fernández, y con usted, señora subsecretaria. Un honor y muchísimas gracias. Y bienvenidas y bienvenidos a esta la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Luz Vidal, subsecretaria de la Mujer y de la Equidad de Género en Chile. Adelante, secretaria. Bueno, primero saludarles. Estoy viendo con el cara que la agenda de marzo para nosotros es muy movida, muy requerida, y nos gusta que eso sea así también, porque, como plantea secretaria, hoy día que los temas de género se estén abordando desde distintos ámbitos, sin duda es un avance que logramos como Estado de hacernos responsables de cómo cada uno y en cada quehacer del desarrollo ciudadano hay brechas de género. Las mujeres hoy día estamos participando en todos los ámbitos de la vida civil, de la vida ciudadana, y necesitamos que haya políticas públicas para que podamos insertarnos de buena forma, seguras, protegidas. En la mañana me tocó estar viendo desde el Ministerio de Transporte, de Telecomunicaciones en Chile, acompañando al ministro, y pareciera ser que en esos ámbitos existieran brechas como las mujeres están bien, se transportan, llega el camino, pero ¿cuáles son las condiciones en las que se transportan? Mujeres que se insertan en el mundo laboral, ¿cómo es la movilidad de ellas? ¿Cuál es la seguridad que se otorga? Que tenga hoy día esa cartera una especial mirada de cómo afecta las políticas que se hacen, cómo afecta el transporte a la vida plena que tiene que desarrollar las mujeres, sin duda son avances. Nosotros tenemos en el Estado de Chile políticas de género desde el año 1991, cuando se crea el CERNAC. Nosotros hemos tomado hoy día como gobierno, junto al presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Orellana, hemos tomado una aposta, se viene desarrollando hace largo tiempo. Hemos puesto especial interés del presidente en que en los temas de género haya una mirada del Estado. Sin duda nosotros, incluso como Estado, aun cuando todos los funcionarios comencemos a mirar las políticas de género, de hecho que existen, las que han estado diseñando hasta el día de hoy, no somos suficientes para poder acortar esa brecha. Y aquí, tanto centros de estudio, organismos internacionales, lo que se pueda aportar en políticas de estudio, de análisis, de datos, sin duda que es muy importante. Porque eso nos va a permitir poder tomar decisiones en base a datos, y a veces datos duros.
Por eso que es tan importante para nosotros y en esta concurrida agenda nos hacemos de poder estar acompañando la presentación hoy día de este tercer informe, que nos va a ir mostrando otras realidades y como hemos planteado nosotros, los gobiernos muchas veces pasan de prioridades. Pero cuando hay políticas de Estado, y nosotros hoy día queremos que las políticas de género sean políticas de Estado, los funcionarios tienen que tener toda esta información que se levanta, todas las alianzas que se puedan hacer para que no vaya a depender del gobierno que esté cuánto podemos o no avanzar. Sin duda que hoy día a nivel latinoamericano los temas de género también tienen un riesgo. Y es por eso que nosotros hoy día, como gobierno, nos hacemos conscientes de ese riesgo y nos hemos visto también comprometidos con las políticas exteriores feministas. Cuando hay, por ejemplo, temas de migración, que creo que fue un tema que se trabajó en el informe anterior, hoy día, como Estado, Chile recibe esas realidades. Y las políticas que se deben enfrentar o que se deben tomar para poder enfrentar esa realidad van a estar también tomados en estudio y análisis que ya se hicieron. Y es allí las alianzas estratégicas que nosotros podemos ir haciendo para que con los estudios, los análisis que se presentan desde distintos ámbitos, tratemos de generar políticas que vayan en beneficio de la población, pero sobre todo en beneficio para los sectores que están o que han estado históricamente más falto de políticas, sectores de mujeres. Si vamos un poquito más a fondo todavía, hay mujeres, y lo conversamos hoy día, antes de entrar acá, como incluso dentro de toda la temática de género, si no sabemos mirar bien, si no sabemos revisar bien los datos, vamos a seguir generando desigualdades, incluso dentro del mismo género. Porque nunca va a ser lo mismo. Las posibilidades que se puedan abrir o que se puedan tener para una mujer de piel clara, que una mujer afrodescendiente, que una mujer indígena, que una mujer de la ruralidad. En Latinoamérica tenemos mucho. Y aquí es donde vamos a poner énfasis y datos. Porque junto a un organismo internacional con quienes hemos tenido mucho trabajo, y yo les he dicho, nos gusta mucho esa frase que se ha instalado, que no se nos quede nadie atrás. Eso es muy real, porque si nosotros trabajamos solamente desde aquí hacia arriba y no queremos que las mujeres tengan techos de cristal, pero nos olvidamos de las que están más abajo, dentro de los temas de género vamos a generar más desigualdades, incluso que las que se pueden dar entre hombres y mujeres. Y esos son cuidados que tenemos que tener. Y esos son datos que nos van a reportar los estudios. ¿Cuántas las mujeres que están en la ruralidad? ¿Cuántas son las mujeres que están de repente que no estén llegando a políticas públicas en el tema educacional, en el tema de vivienda, en el tema de transporte, en el tema de telecomunicaciones? Que hoy día nosotros como gobierno tenemos especial interés que las violencias más duras puedan ser trabajadas. Y esa violencia dura de las que viven las mujeres, que son las que más nos duelen, muchas veces va a estar cruzada por un factor sumamente externo y que pareciera no ser determinante. Porque si en un sector rural hay una mujer que está sufriendo violencia, pero no tenemos señal telefónica, esa mujer difícilmente vaya a poder solicitar ayuda cuando la necesite. Tenemos que preocuparnos, y hoy día nos ocupamos como gobierno, de que esas políticas puedan ser
trabajadas de esa forma. No basta con hacer PMG o programas que van a lo macro. También tenemos que ir a mirar eso micro, porque si no esas desigualdades se van a sostener. Yo me quedo ahí en el saludo y en los agradecimientos de poder recibir este informe y de cómo lo vamos a ir desglosando, analizando y viendo cómo podemos sacar de más políticas públicas y de mejor calidad. Muchas gracias, secretario. Para tratar de conocer, de entender cuál fue el foco, cuál fue la manera en la cual nos aproximamos a las políticas de igualdad de género, pero también para saber cuáles son las principales conclusiones, los puntos comunes, las eventuales divergencias, dejo con ustedes a Ana Gabriela Fernández y Carmen Beramendi en el orden que ellas mismas decidan darse. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. Agradezco la presencia de la subsecretaria, José, embajadores, embajadoras y colegas de Claxo. En primer lugar, decir que para Claxo Uruguay ha sido un orgullo y un honor poder coordinar este informe regional de los Claxo, porque ha sido una de las líneas de trabajo que ha caracterizado a Claxo Uruguay desde que comenzó esta unidad académica. Decirles además que personalmente ha sido muy enriquecedor compartirlo con Carmen y con cada una de las compañeras de los países, de los 11 países que participaron de este informe, a quien agradezco especialmente la dedicación, el tiempo y también la paciencia, porque este informe tendría que haber sido presentado antes, pero en Uruguay organizamos un congreso de la Claxo y las dos cosas a la vez, se nos hizo un poco difícil llevarlo adelante. Me toca comentar cómo fue que organizamos el informe y cómo lo concebimos metodológicamente. En primer lugar, la Claxo tiene varias unidades académicas, tienen una larga trayectoria en temáticas de género y vienen ofreciendo formación y tienen una trayectoria de investigación. Lo primero que hicimos fue generar un ámbito de trabajo horizontal, porque bueno, podíamos desde Uruguay en este caso, que teníamos la responsabilidad de coordinar, no queríamos tampoco imponer un formato, sino que teníamos que poder dialogar y acordar con cada una de las participantes de los capítulos. En este sentido, también una de las primeras preguntas que surgieron en esos ámbitos de intercambio fue, bueno, ¿qué puede aportar un informe regional de Claxo en temas de género? Porque hay muchos informes de género, a veces son nacionales, a veces también son regionales. La CEPAL tiene un observatorio de género que saca informes vinculados a distintas temáticas. Bueno, ¿qué podía aportar el informe desde la Claxo? Bueno, justamente decidimos que íbamos a trabajar pensando en las políticas públicas de género, en la definición de las autonomías que hace la CEPAL, la autonomía económica, la autonomía física, la autonomía de la representación y todas las combinaciones de las autonomías, pero que cada país iba a colocar los énfasis de acuerdo a cuáles habían sido el desarrollo de aquellas políticas más relevantes en los países, y también en cuáles la Claxo en cada uno de los países había jugado y había tenido un papel especial. ¿Cuál había sido el aporte especialmente de Claxo en alguna de esas políticas de igualdad? Esto nos permite analizar desde el punto de vista académico, aportar estudios ¿a qué? A datos, porque no nos podíamos proponer como conjunto de unidades académicas ir a recoger los datos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros, bueno, tenemos datos de cada uno de nuestros países, tenemos datos regionales y tenemos además un proceso de trabajo
en cada una de los lapsos que ha venido analizando. Y eso fue un poco la impronta que cada país le fue dando a los cambios. Quiero decir además que una cosa que estuvo colocada desde el principio también fue el tema de los movimientos sociales. Estamos ante un tema indudablemente que las políticas públicas de género no hubieran avanzado si no hubiera sido por el gran aporte que han hecho los movimientos sociales y también la incidencia que los movimientos de mujeres y movimientos feministas han realizado para coadyuvar, para que realmente haya políticas de género, ¿no? Es decir, la política pública concebida justamente desde una mirada integral en la cual no solo se generan políticas públicas desde los poderes públicos, sino también con la colaboración de la academia y de los movimientos sociales. Y esa es un poco la forma en que concebimos el tema. Y ahora Carmen va a hablar de algunos hallazgos generales. Bueno, yo también le sumo, de verdad, afectuosamente los saludos que se dieron a la presentación y también a la alegría de poder estar compartiendo en una tarde como la de hoy una mesa con estas características. Parece realmente como desafiante también el poder hacerlo también acompañada y bueno, y agradecer a todos los representantes diplomáticos, a las organizaciones que pueden estar presentes y también al comité directivo del Flaxo y particularmente al anfitrión, a Fabricio, que ha metido como mucho para que esto saliera, al equipo que coordinó toda la parte de organización del informe junto con Cintia Fernández, Iván Salesi, y todo lo que de alguna manera permitieron también que concretáramos un esfuerzo como este. Bueno, y un gusto también hacerlo en presencia, por supuesto, de la viceministra de la Mujer. Yo fundamentalmente les quiero contar a ustedes lo que nos desató también a Ana Gabriela y a mí, cómo pensar las reflexiones finales, para que se comprenda un poco, porque no las vamos a compartir. Sí vamos a contarles cómo las pensamos. Porque no tenemos tiempo, porque nos pidieron mucha brevedad. Y entendemos además porque hay otros países también que van a querer participar. Entonces, organizamos en primer lugar, bueno, decíamos, bueno, vamos a tratar de pensar qué debates, qué controversias encontramos, ¿no? Y qué cosas comunes entre los países. En primer lugar, América Latina atravesada, continente profundamente desigual, atravesada por desigualdades que preceden este informe, y que de alguna manera también en esto intentamos ver en la reflexión final cómo las desigualdades estructurales que están presentes en nuestra región, que todavía nos hacen convivir seguramente por mucho tiempo, más allá de los esfuerzos que se pueden estar haciendo desde multiplicidad de actores para revertirla, con desigualdades de carácter estructural muy poderosas y muy potentes, y cómo tratar de nosotros también contribuir, por lo menos a hacer un apunte en relación a cómo las desigualdades en general, fruto de conceptualizaciones que son con una raigambre muy fuerte economicista, han de alguna manera desconocido cómo esas desigualdades se entrelazan con las desigualdades de género. Entonces nuestro primer desafío era desigualdades de género en un contexto de desigualdades estructurales, y ahí colocamos las desigualdades de género. En un contexto, en un continente muy desigual y tremendamente desparejo en múltiples cosas. Entonces allí rescatar algunos de los aportes recientes en relación a las desigualdades, fundamentalmente este esfuerzo que están haciendo algunos autores y autoras de correr la mirada sobre solo lo económico y poder colocar en lo económico también una mirada que no sea solo coloco el foco en la pobreza, que es un desafío enorme para América Latina y muy importante, sino como al mismo tiempo también empiezo a mirar la riqueza de otra manera. A esto nos referimos con un apunte que hicimos allí de investigaciones que van en esa dirección. Por otro lado, ¿cómo se vinculan las desigualdades de género con los regímenes democráticos? ¿Y qué ha pasado en nuestros países con las distintas características que tienen los regímenes democráticos y cómo impacta esto en las desigualdades de género? Esto también ustedes lo van a leer, va a ver, estamos seguras que lo van a leer, porque me parece que ahí hay un núcleo como muy importante también que nos lleva a reflexionar en el informe con la necesidad de profundizar en este concepto de democracia de ciudadanía.
es cómo lo que hacemos en términos democráticos, si promueve ciudadanía, si construye empoderamiento de los actores sociales, es una historia, y en lo de género particularmente, esto como un núcleo clave. Entonces, titulares, decimos, institucional democrática como un ingrediente fundamental para que existan políticas de igualdad. Sin institucionalidad democrática, las políticas de igualdad tendrán mucho más dificultades. Por otra parte, como cuestiones también para asumir para adelante también en esto decimos, bueno, reconocer que la institucionalidad es conflictiva, reconocer el conflicto como parte de lo que se realiza en política pública, reconocerlo, y saber que muchas veces el conflicto también es un motor de crecimiento y de desarrollo, que muchas veces como que nos atajamos, y más viniendo en algunos lugares de periodos donde el conflicto ha sido una razón de ser, y donde estamos intentando seguramente en muchos países revertir una tendencia en sociedades que han sido como muy polarizadas en términos de los conflictos. Bueno, ¿y esto qué nos desafía desde el plazo? Algunas cuestiones que queremos decirles también como titulares. Por un lado, nos parece que importa volver a visitar o revisitar los conceptos que están como detrás de las políticas públicas. Y la verdad que en esto nos hemos encontrado con Ana Gabriela con conceptos muy distintos según cómo se analiza la política pública. Entonces, es muy importante para el análisis de la política pública acordar de qué parámetros conceptuales vamos a trabajar. Hay toda una tensión, ya lo sabemos, entre lo que es equidad, lo que es igualdad, cómo se expresa una cosa y la otra. Y aquí hay en los distintos países distintas formas y aproximaciones conceptuales, incluso en cómo se analiza la política pública. Entonces, nos parece que aquí hay un desafío para adelante importante. ¿Cómo analizamos también desde qué enfoque de derechos humanos se trabaja? Si nosotros, los que estamos aquí, seguramente todos coincidimos en que el enfoque de derechos humanos debe de promover también el que desde la política pública no solo se enuncie, sino que se garantice cada vez más el ejercicio pleno de los derechos humanos. Este enfoque nos parece central. Y también sentimos que en este enfoque tenemos desarrollos disparejos, y no nos parece esto un drama, nos parece algo que nos desafía para adelante, a construir enfoques en derechos humanos más en profundidad, colectivos. El papel del Estado atraviesa todos los informes países, el papel del Estado. Cómo el Estado permite también ser un garante de la exigibilidad de los derechos que plantea el enfoque de derechos humanos. Y el Estado, entonces, volviendo a recuperar en muchos países este rol, en otros países vamos a ver en el informe experiencias como muy concretas, muy distintas, según de dónde lo estemos abordando. Como al mismo tiempo ese marco general de derechos humanos que permite, sin ninguna duda, avances sustantivos en muchos países, también debe ser revisado desde una perspectiva que hoy estamos desafiándonos todas a pensar, que es la perspectiva decolonial, la perspectiva de revisar qué pasa con países que están fuertemente impregnados por historias de colonialismo, están como obligando también a desafíos conceptuales distintos. El desafío también de la perspectiva de la interseccionalidad de las discriminaciones, que hacía mención con ejemplos fantásticos la ministra en la conversación que tuvimos antes y en lo que expone ahora también. Es decir, cómo la perspectiva de la interseccionalidad de las discriminaciones nos permite ver que, junto con la visión esa que durante mucho tiempo tuvimos más dicotómica, varón-mujer, y la construcción cultural sobre esa base biológica, hoy estamos intentando complejizar esa mirada con esa perspectiva interseccional que nos permite ver estas asimetrías que a la interna del género existen, y que son también como muy importantes desafiarnos a pensarlas y a trabajar, porque la interseccionalidad no supone una acumulación de discriminaciones, ni supone una sumatoria, supone una cuestión que, cuando se expresa en concreto en la vida de las personas, produce un sujeto único, distinto, cualitativamente distinto, y que efectivamente, cuando se acumulan una serie de discriminaciones en una persona, esto genera una situación que nos desafía también a pensar en términos de las políticas, cómo traducimos esto en términos operativos. Otra cuestión para adelante como desafío que vimos también es cómo pasar de análisis de políticas que fueron de alguna manera planteadas en términos de articulaciones de políticas, y que fueron como sumatoria en muchos casos de políticas que se enuncian, tienen hacia la interna de los países también
desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operativo, el desafío realmente de llegar a una visión más integral de la política pública. Esto sabemos que decirlo es fácil, sabemos que es sumamente difícil. El llegar a un abordaje donde la integralidad sea, donde se ve, ustedes lo van a ver en los países, recorridos que dan cuenta de esto, que se va pasando de la fragmentación de la política pública hacia desafíos en lo legal, en lo normativo y también en la política desde los ejecutivos, que intenta correrse desde esta visión fragmentada a la integral. Entonces, por último, también intentamos hacer una mención a cómo esta realidad en la que trabajamos se ha visto afectada por la presencia de esta pandemia, que fue una cosa dramática en nuestra región y en el mundo. Hicimos también allí un recorrido tratando de colocar esto, y también esto que estamos viviendo un momento de las políticas de igualdad, donde existen cuestiones comunes en la región y existe también un movimiento neoconservador antiderechos de las mujeres, que es muy fuerte, que se organiza, que tiene múltiples recursos, que tiene muchos recursos, y bueno, intentaron también allí colocar cómo es esta expresión y cómo nos desafiamos realmente desde la política que impulsamos y que estamos tratando de analizar, colocar, tratar de correr el foco. Son estos sectores neoconservadores que son los que están en nuestros países detrás de muchos proyectos comunes contra la educación sexual integral, contra intentan, cooptando parte de los discursos que hemos generado y construido, cooptar parte de sus discursos e intentar revertir esto en nuestro país. Eso es impresionante con el proyecto de ley de tenencia compartida, las cosas que se escuchan, cooptando parte de los, y que en muchos casos proyectos que lo que hacen es habilitar también que, como se plantea en varios países, que en la legislación de violencia, en lugar de promoverse una visión como más integral que dé cuenta del fenómeno de la violencia como expresión extrema de este conjunto de desigualdades, intentan colocarlo de una manera que nosotros trae años atrás. Bueno, entonces, construcción de nuevos aportes conceptuales que integre lo nuevo, articulación mayor entre los países. Por último, tenemos en Flaxo Sistema un desafío también enorme que lo hemos compartido con la secretaria general y que lo hemos también compartido en el comité directivo. Al mismo tiempo que analizamos las políticas hacia afuera, cómo vemos también cómo el sistema se construye a sí mismo de manera cada vez más igualitaria. Estamos en un punto alto de eso en relación a la representación de mujeres en el comité directivo en esta gestión. Es una cosa que para nosotros es la primera vez que tenemos una secretaria general, como al mismo tiempo mujer, que vamos haciendo este proceso de articulación de la política y lo que denunciamos, también nos parecemos a lo que decimos. Y esto me parece que no es un desafío solo para el sistema Flaxo, es esto como empezar por casa, ¿verdad? Bueno, bárbaro, coinciden eso, bueno, ¿cómo está la política y cómo está la institucionalidad en cada lugar? Y ahí también desafío de continuar con ese sistema de igualdad de género, profundizarlo, que nos parece que fue una cuestión que nos desafió mucho como sistema y que genera como un precedente también que nos alienta a seguir para adelante. Todo lo que hacemos vinculado, y también lo decimos al final, hay una frasecita, vinculado también todo lo que hacemos con cómo el contenido emancipador también lo resignificamos en clave de tiempo. ¿Qué es la emancipación que buscamos en todas las que estudiamos y trabajamos de distintos ámbitos para que la realidad de la mujer sea otra? Muchas gracias, Carmen. Permíteme complementarte, no solamente a nivel de directoras, también a nivel de investigadoras, también a nivel de docentes y también a nivel de alumnas en todo el sistema ha habido un cambio sustancial. Bueno, sin más, ya me confirmaron por línea baja, están con nosotros mis colegas Ludmila Morales y Virginia Villamedián de Flaxo, Ecuador, que nos van a presentar una investigación titulada Altibajos de las políticas de género en el Ecuador 2007-2021. Adelante, por favor. Un poco de paciencia si hay problema. Suele suceder. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen bien y que puedan ver la presentación. ¿Me avisan, por favor?
Tengo Muy algunos bien. problemas de audio, perdón, de conexión, entonces no voy a prender la cámara para asegurar la calidad del audio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nosotras somos las autoras del capítulo de Ecuador para este informe regional. Mi nombre es Virginia Villamediana, mi colega Liudmila Morales les va a presentar también una partecita de esta corta presentación que tiene como el objetivo solamente darles como una breboca de lo que pudimos tratar a profundidad en nuestro capítulo. Nuestro capítulo se llama Los altibajos de las políticas de género en Ecuador y analizamos el periodo 2007-2021. En primer lugar, en nuestro capítulo analizamos las principales políticas y mecanismos institucionales orientados a partir de la categoría género que se han llevado a cabo en Ecuador en los últimos 15 años, específicamente el periodo que abarca la presidencia de Rafael Correa entre 2007 y 2017 y la de Lenín Moreno del 2017 al 2021. Aquí hay un error. Caracterizada por un giro ideológico radical y por el enfrentamiento del proyecto político de su antecesor, es decir, de Rafael Correa. Con lo cual, los altibajos continuaron ahora en un contexto de ruptura y discontinuidad de las políticas públicas, por ello el título que utilizamos. ¿Cuál fue la lógica del análisis? Bueno, partimos de una concepción de las políticas de género basada en los principios de la CEPAL, políticas en el contexto de procesos históricos y específicos y usando los recursos disponibles socialmente, producen resultados que tienden a la justicia distributiva, de reconocimiento y de representación, fortaleciendo los logros de las mujeres en las tres áreas de las que se ocupa el observatorio: la autonomía física, la autonomía económica y la de toma de decisiones. Y estructuramos el capítulo de la siguiente manera. Primero, hicimos un resumen de las principales instituciones, mecanismos estatales y normativas jurídicas dirigidas a promover todas las autonomías en el periodo indicado y en general históricamente en el Ecuador. Un análisis de las políticas de autonomía física, luego económica y luego de la toma de decisiones. Principales afectaciones a las mujeres y a las políticas de género debido a la pandemia del COVID-19. Y finalmente unas reflexiones sobre los debates y tensiones que caracterizaron al periodo que se analizó. Le doy la palabra a mi colega Liudmila Morales para que nos hable un poco de los principales hallazgos que obtuvimos en esta investigación. Gracias, Virginia. Yo muy brevemente, como dijo mi colega, les voy a comentar sobre los hallazgos. En aras del tiempo hemos resumido los puntos que creemos que son principales y que tocan un poco los temas conceptuales y empíricos a los que se referían las presentadoras y compiladoras del informe al inicio. Entre esos principales hallazgos tenemos que comenzar por justamente el que da un poco título al capítulo, que es esta constatación práctica de que existe una deficiente transversalización del enfoque de género y una constante pérdida de institucionalidad y de presupuesto que se traduce en altibajos, discontinuidades y contradicciones dentro de las políticas públicas. En el capítulo nosotros analizamos algunas de estos altibajos y discontinuidades. Creo que el que es más relevante y que les invito a mirar dentro del capítulo es el caso de la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente, o ENIPLA en Ecuador, que es el caso que elegimos para ilustrar con mayor claridad precisamente los altibajos y las discontinuidades dentro de un mismo gobierno hacia distintos enfoques de un tema, en este caso la prevención del embarazo adolescente, y luego pues cómo esto se traduce en distintos enfoques con la llegada al poder, en este caso de Lenín Moreno, y con cifras que muestran cómo esos altibajos se traducen en una pérdida de derechos, en este caso para las niñas y adolescentes. Luego, este tema precisamente está relacionado con un gran alcance del lobby conservador en el país, que logra aglutinar a figuras políticas con ideologías muy diversas e incluso opuestas, pero desde un activismo conservador hacia sobre todo derechos sexuales y reproductivos,
también hacia temas LGBTIQ+, pero nosotras sobre todo nos centramos y pudimos observar que esto se traduce mucho en freno a las políticas que buscan ampliar derechos en derechos sexuales y reproductivos específicamente. Y luego, como resultado de estos altibajos y discontinuidades, encontramos que en temas específicos como la violencia de género, la atención pública la convierte en objeto de un uso mediático y político que no siempre va acompañado de políticas públicas con coherencia conceptual, con solvencia presupuestaria, con estabilidad institucional, con sostenibilidad en el tiempo, que son las condiciones necesarias para que puedan lograrse los resultados positivos de dichos avances legislativos, y también con que haya una continuidad que permita, como decía la viceministra anteriormente, convertir las políticas de género en políticas de Estado. En este caso, si miramos las cifras, los datos de violencia, el análisis que hacemos sobre violencia en Ecuador, pues encontramos precisamente que es objeto de un tipo de atención muy específica que no siempre va acompañada de este tipo de presupuestos que son necesarios. Y en tercer lugar, pues encontramos la persistencia de valores culturales discriminatorios a partir de la categoría género, que está implicada con una gran falta de voluntad política para mantener y mejorar aquellas políticas que sí se logran implementar, las que se logran encauzar, así como constantes recortes en presupuestos que ya son bajos, dedicados a los temas de género, y ahí encontramos pues dos de los principales problemas para lograr una verdadera equidad de género y un avance en todas las autonomías a las cuales se refirió mi colega. Y por último, las reflexiones finales que estamos proponiendo se basan sobre todo en algunos problemas generales y en unas deudas muy específicas que mantiene el Estado ecuatoriano hacia determinados grupos, porque, bueno, como hemos conversado antes y es un entendido del diseño de las políticas de género, pues no podemos aglutinar ni hablar de una categoría mujer que es homogénea, sino que estamos hablando de distintos grupos con distintas necesidades. Los grupos que identificamos con distintas necesidades son, en primer lugar, las mujeres de pueblos y nacionalidades indígenas, porque encontramos que en estos casos ni la justicia ordinaria ni la justicia indígena han sido capaces de garantizar sus derechos de manera efectiva y por tanto se encuentran en una mayor vulnerabilidad, en una mayor desprotección en temas como por ejemplo las violencias. En segundo lugar, las mujeres afroecuatorianas que sufren unos índices de violencia mayores a los de las mujeres, al índice general de las mujeres en Ecuador, que está registrado que tienen una mayor vulnerabilidad económica y que esa vulnerabilidad está atravesada por distintos procesos, como por ejemplo la migración interna dentro del país, los impactos ambientales, etcétera, y por tanto en esto el Estado ha sido incapaz de garantizar unas políticas específicas de protección y de reparación de los derechos de las mujeres afroecuatorianas. Luego, en tercer lugar, tenemos a las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual, a las altas incidencias de las cifras de violencia en el país, del incesto y del embarazo en la infancia y la adolescencia. Se suma el hecho de que incluso hasta hoy, que se han logrado algunos avances para la aprobación del aborto por violación, el Estado ha sido incapaz de garantizar el acceso efectivo de estas niñas a la interrupción gratuita y segura del embarazo en los casos en que quedan embarazadas como consecuencia de violencia sexual. Luego, las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, porque las políticas de género analizadas no han sido capaces de lograr de incorporar un enfoque interseccional que garantice plenamente sus derechos. Y por último, las mujeres en movilidad humana, porque estamos hablando de Ecuador, el país de América Latina y el Caribe, que tiene el mayor número de personas refugiadas reconocidas como tal, y uno de los principales en la recepción de migrantes de distintas nacionalidades. Las mujeres constituyen alrededor del 50% de estas personas migrantes y por tanto a la vulnerabilidad económica y social que viven se traduce en una gran exposición, en una gran vulnerabilidad frente a las violencias y también a la trata de personas. Con ellas existen deudas específicas que el Estado ecuatoriano tiene que saldar. Sin embargo, encontramos que las políticas han fallado tanto en atender estas deudas específicas como en trazar una hoja de ruta coherente para promover la autonomía de las mujeres. Esa falla la localizamos en 4 problemas principales con los cuales voy a concluir. En primer lugar, la falta de continuidad y cambios de enfoques en las políticas vinculados a polarizaciones políticas que caracterizan a este periodo sobre todo. Luego, una tendencia a la pérdida de institucionalidad y de especialización de los sistemas de protección de derechos. Y esto a su vez está
íntimamente imbricado con un avance dispar en las normas jurídicas por autonomías, con obstáculos a la promulgación de normas progresistas en temas como por ejemplo el que ya me refería, los derechos sexuales y reproductivos. Y por último, brechas de implementación que se dan a partir de falta de apoyo político y también a la reducción de presupuestos y recursos técnicos dirigidos, destinados a canalizar las políticas públicas que buscan promover las autonomías de las mujeres. Y con esto pues les dejamos, esperamos haber sido breves y ajustarnos al tiempo. Les invitamos entonces a leer el informe y específicamente el capítulo sobre Ecuador, donde analizamos estos altibajos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Que o microfone está fechado. Sí. Ahora sí. ¿Escuchas? Perdão, é que o microfone estava fechado, então na verdade eu não ouvi se agora era a minha vez de falar. Então, boas tardes, boa tarde a todas e todos. Obrigada pela possibilidade de vir aqui à mesa conversar com vocês. Em nome aí das minhas companheiras do Brasil também, que participaram da elaboração desse informe, agradecer a coordenação da Flaxus Uruguai, da produção do informe, e da equipe que produziu esse evento hoje. Vou tentar muito sinteticamente tocar em alguns dos pontos que a gente levantou no nosso capítulo do Brasil. E foi uma oportunidade, acredito que muito fortuita, que a gente começa a redigir esse capítulo lá em 2021, que agora parece uma eternidade lá atrás, e para revisitar, sobretudo a primeira década dos anos 2000, que foi marcada fundamentalmente, no caso brasileiro, por uma ampla produção normativa no que diz respeito à promoção da igualdade de gênero, uma expansão do mercado de trabalho e de, enfim, investimentos em políticas públicas, que correspondem também a uma maior participação e maior representatividade de gênero nas instâncias, principalmente do Poder Executivo, né? Mas, apesar disso, como acredito que todos aqui já sabem, né, 2021 é pouco depois de uma experiência ainda bastante traumática para nós no Brasil, que é a eleição, que é a vitória do bolsonarismo, né, no governo federal, que é um fenômeno que também se segue alguns anos depois do golpe parlamentar que sofre a nossa presidenta Dilma Rousseff, e que ali inaugura, talvez de forma mais expressiva, um contexto que, mais para frente, a gente começa a perceber com mais clareza que é uma verdadeira nova caça às bruxas no contexto brasileiro em relação à agenda de gênero, justamente no cerne dessa, enfim, dessa escalada neoconservadora, dessa escalada no limite neofascista, né, no contexto brasileiro. Mas acredito que, embora a gente tenha se debruçado sobre isso lá ainda em 2021, sob aí as pressões não só do bolsonarismo, mas também da crise sanitária da Covid-19, hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar com vocês o lançamento desse informe em um clima de muito otimismo,
com a recém-eleição, então, do presidente Lula, né, que, enfim, embora a gente saiba e já pesquisas indiquem que não sinaliza para uma derrota definitiva do neoconservadorismo e enfim, dessa guerra contra a agenda de gênero no Brasil, sinaliza para a gente finalmente a possibilidade da gente sair de um lugar de gestão de uma crise permanente, que é o que foi o Brasil dos últimos 4 anos, principalmente no que diz respeito à resistência à proposição de políticas públicas para a igualdade de gênero, e agora a gente finalmente volta a estar num lugar enquanto sociedade civil organizada, enquanto universidade, enquanto academia, de sentar na mesa para dialogar com uma equipe de governo que talvez esteja em condições de retomar uma agenda de superação das desigualdades que, enfim, ficaram ainda sem ser combatidas nos anos dos governos progressistas do passado, em especial no que diz respeito aos recortes de raça e de regionalidade. Isso se simboliza principalmente, quem chegou a ter um pouco de contato com isso, com o recém-anúncio, né, da nossa atual ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, sobre um novo pacote de ações em prol da igualdade de gênero, que foi inaugurado agora, no último 8 de março. Então, falar realmente 5 minutos aqui só para situar um pouco as nossas reflexões, que saíram lá de um momento de muita desesperança e agora encontro com vocês nesse momento aí de muito otimismo para enfrentar o discurso de ódio e o ataque à agenda de gênero no Brasil. Então, eu espero que essas conversas possam se multiplicar entre nós, entre o sistema Flaxo, e que das próximas, nós, pelo menos do Brasil, tenhamos notícias melhores para trazer do que a gente teve nos últimos anos. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muchas gracias, Julia. Y ahora para terminar, mi amiga y colega Sheila Varela, directora de Flaxo República Dominicana, va a presentar su capítulo que se llama Situación de los Derechos en la República Dominicana, una mirada a los avances, retrocesos y desafíos. Buenas tardes, gracias Fabricio por la presentación y gracias colegas por darnos la oportunidad de presentar algunas de las principales conclusiones de este informe. Este informe fue trabajado por 2 investigadoras junto con nosotros, Ivana Molina y Lourdes Meireles, y yo tengo el honor de compartir con ustedes algunas de las conclusiones de una manera muy resumida, y luego ustedes podrán ver en el informe completo que ha publicado Flaxo con el apoyo y la coordinación de Flaxo Uruguay, podrán ver todo el trabajo. En este informe, en el capítulo sobre República Dominicana, lo que se analiza es que a pesar de los esfuerzos y avances realizados en materia de derechos de las mujeres en República Dominicana, si puede pasar la lámina, por favor. A nivel normativo y de políticas públicas, el país se continúa ubicando entre los países con mayores índices de desigualdad en la región. Esto impacta todas las esferas de la vida de las mujeres. Los avances normativos que hemos tenido y en la implementación de políticas públicas que buscan reducir las brechas de género existentes en el país no se han traducido en una mejoría sustancial de los distintos indicadores que permitan realizar mediciones en torno a la igualdad de género. En todas las esferas, salvo ciertos indicadores particulares como el acceso a la educación, las mujeres en República Dominicana se encuentran en desventaja y desigualdad profunda respecto a los hombres. La próxima. Existe un vacío importante de datos rigurosos que desglosen la realidad de las mujeres
desde una perspectiva interseccional. En el país no se recogen datos sistemáticos y representativos sobre la realidad de las mujeres con discapacidad, mujeres racializadas, mujeres del campo, mujeres descendientes de migrantes, mujeres migrantes y mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Esto se traduce, esta ausencia de datos rigurosos se traduce en uno de los mayores obstáculos para el diseño e implementación de políticas públicas que tengan un impacto diferenciado y ayuden a avanzar los derechos de todas las mujeres, no solo un grupo de ellas. La próxima. Además, el informe da cuenta de la necesidad y urgencia de inversión de todo tipo de recursos para cerrar las brechas existentes y que las mujeres que viven en la República Dominicana puedan disfrutar plenamente de los derechos consagrados en la Constitución. Lo anterior desde una perspectiva interseccional que pueda atender las necesidades reales de las mujeres, particularmente aquellas pertenecientes a grupos marginalizados y excluidos sistemática e históricamente. La próxima, por favor. De igual forma, resulta crítica la situación de la autonomía física, económica y de toma de decisiones de las mujeres que viven en República Dominicana, incluyendo la feminización de la pobreza en el país, la falta de acceso a salud sexual y reproductiva de calidad, los altos índices de violencia y la falta de gestión adecuada de la crisis generada por la pandemia. Para reducir el impacto de esta en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, así como la prohibición absoluta del aborto que todavía tenemos legalmente y de los derechos de las personas LGBTIQ+, quienes desde el marco normativo se encuentran completamente desprotegidas, invisibilizadas y marginadas, y en consecuencia se articulan políticas públicas tendientes y en consecuencia no se articulan, todavía hasta la actualidad, no se articulan políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación, la desigualdad y la violencia que experimentan las mujeres en su diario vivir. Muchas gracias. No te escucho, Fabricio. Porque me callé, pero aquí estoy. Aquí estoy. Gracias, muchas gracias. Que, no sé, al escuchar las tres presentaciones, se nota que hablamos un mismo idioma, ¿no? Y que recorremos caminos muy parecidos, a veces un poco más adelante, a veces un poco más atrás, pero la región atraviesa, por favor, y con eso cerramos. Finalmente, queríamos agradecer una mención especial a la tapa. Esto es una obra de una artista uruguaya, Liliana Pernic, que prestó su arte para que fuera este informe de género. Y también decirles que desde la Secretaría General están haciendo una serie de entrevistas a todas las autoras de todo el informe, que van a ser próximamente, próximas semanas van a ser colgadas en las redes de Claxo, para que también todas las autoras de los capítulos puedan exponer y adelantar y entusiasmar también a leer el informe regional. Así que muchas gracias. Ahora los invitamos a aquellas y aquellos que quieran a tomar un café, jugo, agua, conversar. Gracias.